onda, bikers? ¿Cómo están? Bueno, este es Nómada Gris en otra aventura y aquí estamos amaneciendo, tomando una ruta alterna porque esta vez había una carrera en la avenida que tomo para llegar a el área de La Noria y bueno, tuvimos que tomar otros caminos y este día empezó diferente, se siente diferente y eso no es malo, eso es bueno, ¿no? Bueno, aquí estamos llegando a el punto de reunión que es la tienda de Motocity La Noria. Bueno, aquí estamos llegando al punto de reunión que es la tienda de Motocity La Noria y estaba reunido ya una parte del grupo que iba a rodar en esta vez. En esta ocasión íbamos a Guajuapan de León, que se encuentra en el estado de Oaxaca. Creo que yo no investigué esa vez y dije, bueno, pues vamos a la rodada. Dije, no creo que sea algo complicado, pero bueno. Al final fue una de las rodadas más pesadas y largas que he tenido. Entonces, sí fue un gran desafío, pero la verdad valió totalmente la pena. Fue algo muy bonito. No sabía la ruta, tuve que haber preguntado para saber en dónde íbamos bueno, cuál era el objetivo y por dónde íbamos a ir. Pero bueno, es probablemente un buen tip para los que salgan, tengan la ruta y sepan a dónde van a ir. Tuvimos que atravesar la ciudad por uno de los bulevares más largos, si no es el más largo de la ciudad, y de ahí nos sacaba hacia la autopista. Teníamos que tomar un tramo de autopista hacia la salida que nos llevaría a la carretera federal a Tehuacán. Pero esta era mi segunda vez en autopista y sí tenía igual un poquito de miedo, pero bueno, se quitó viendo a los demás colegas cómo iban juntos, cómo iban ordenados. Y siempre tengan cuidado con esas líneas en las que se hace como la junta del concreto hidráulico, porque si está muy abierta o van muy rápido, los puede desequilibrar y se pueden caer. Aquí vemos al compañero con una MT. En esta vez iban todo tipo de motos. Teníamos desde las
Yamaha 150 hasta las BMW 800 y motos doble propósito, motos crucero, motos de trail, motos de todo tipo. Bueno, en esta rodada pasó algo muy impresionante, ¿no? Fue algo que creo que no olvidaré. Se le cayó a un tráiler un cerdo y un compañero que iba a un lado le tocó, afortunadamente esto que se cayó ya estaba aplastado y tenía cierta parte en la que pasaban los automóviles o los trailers ya aplastado para que pudiera pasar una llanta de coche, pero no una moto. Yo iba pendiente del autobús que íbamos rebasando. Afortunadamente tomé distancia, pero cuando vi esto, yo me quedé muy sorprendido porque el compañero que iba a un lado de mí llevaba una Honda. Afortunadamente él tiene experiencia, tiene años manejando moto, y la moto que llevaba era una XR 190. Él pues sí tiene habilidad para manejo y vi cómo brincó este pedazo que quedó ahí en la autopista. Sí, yo creo que brincó unos 80-90 centímetros de la llanta delantera, pero pues sí cayó bien y no pasó a más, ¿no? Fue algo impresionante. Afortunadamente no pasó nada grave, nada más se ensució él un poquito, pero sí después yo me quedé pensando en eso y dije, wow, si le tocaba a otro compañero iba a ser complicado porque no todas las motos son altas y no todas las motos pueden saltar ese tipo de obstáculos. Ya tomando la carretera hacia Tehuacán Federal, nos dirigíamos primero hacia el museo de Bonafont, que dice la gente que está muy padre. Desafortunadamente estaba cerrado y no pudimos entrar. La entrada era hasta las 4 de la tarde y eran las 11 de la mañana. Entonces pues no pudimos y tuvimos que irnos a nuestro siguiente destino, que sería Huajuapan de León. Ya después en camino pasamos a desayunar. No pude grabar el lugar, no es lo más grande ni tampoco era lo más chico, era un tipo local casero que no estuvo mal. Desayunamos gorditas con carne asada, entonces estuvo bueno, estuvo llenador. Para hacer parada técnica también. Después hicimos otra parada técnica más adelante en una gasolinera. Es importante mantenerse hidratados. Yo me tomé un electrolito completo porque sí se sentía el calor.
Bueno, después de haber desayunado y después de haber pasado a hacer una parada técnica, nos dijeron que iban a empezar unas curvas muy muy buenas. Si el terreno se elevaba y las curvas se pronunciaban más, había un poquito de tráfico. Afortunadamente hay una parte en la que el paisaje es impresionante, no hay forma de describirlo más que lo vea, y aún así no es lo mismo verlo que vivirlo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos en camino a Zapotitlán y era una distancia más o menos como de unos 30 a 35 minutos. Era de subida y luego empezaba la bajada, y ya en la bajada se encontraba un mirador, que es en donde están las letras que estamos llegando acá, y también hay un área en la que dicen que hay huellas de dinosaurio, hay cactus, hay una vegetación muy específica del área, como que desértica, ¿no? Pero muy bonito todo. Solamente sí les recomiendo que si llegan a rodar en esta ruta, pues sí lleven bastante de tomar o snacks por si no llegan a hacer paradas. Pues sí, lo recomendable es unos electrolitos, algo que los hidrate y no se vayan a sentir mal en el camino. Como en las demás rodadas, pues sí hay cilindradas más grandes y cilindradas más pequeñas. Yo me fui atrás de un compañero que tenía una Yamaha 150, y entonces íbamos más o menos al mismo ritmo. Él iba rebasando y pues sí, era de las veces en las que yo voy aprendiendo cómo él lo hace. Tiene más experiencia y aún así hay personas en el grupo que tienen todavía más experiencia, entonces viendo se aprende, ¿no? Lo bonito de rodar y que otros bikers te vean es que haces el saludo y te respondan, ¿no? Como todo pasa también. Hay personas que no te saludan, y a mí me ha tocado en lo particular también que yo a veces cuando me doy cuenta ya pasaron. Entonces voy distraído y digo, también los otros pueden venir distraídos o no sé, nada más no saludan o lo hacen con el casco, pero no se nota. En fin, es un gesto muy bonito. El camino hacia Guajuapan de León tiene unas curvas muy muy padres para recorrer en moto, pero también hay unas zonas en las que sí hay muchos baches, en las que la carretera está muy muy maltratada. A nosotros nos tocó esa vez que sí estaba un área muy fea y teníamos que ir más despacio, hasta 60 kilómetros por hora, que nuestra velocidad crucero era aproximadamente entre 90 a 120. Pues ya ven, la Meteoro pues no da más de 120, ¿no? Pero en bajadas nos recuperábamos, los alcanzábamos. En subida sí tenemos que meterle un poco más de revoluciones hasta bajar velocidad para poder seguir subiendo. Y bueno,
La verdad es que disfruté mucho la primera parte del viaje porque todo lo que veía era paisajes que no había visto en esta parte de Puebla. Es un área que va cambiando conforme vas recorriendo más. Primero ves cactus, todo seco. Después empiezas a ver un poquito de arbolitos, un poquito de más vegetación. Pero igual se sigue viendo un poquito café. Ves al fondo las montañas, los paisajes tan hermosos, los acantilados. Hay unas partes en las que sí está bastante alta y sí lo ves y dices, wow, se ve muy padre, pero así es. Hay que ir bien pendiente, bien atento al manejo de la moto, a los obstáculos, a los vehículos, a las piedras, a los baches. Entonces, ¿se puede hacer todo? Sí, simplemente hay que tenerle respeto a todo esto, porque no es lo mismo ir en auto. Que en moto, ¿no? Yo sí he manejado una autopista, tengo años manejando y bueno, es diferente, incluso el vehículo, pero la sensación que tenemos aquí es muy padre. Hay unas líneas que se hacen en la carretera que hay que tener cuidado, que a veces están en las curvas, hay a veces que los hoyos están en las curvas, entonces yo siempre tengo respeto de las curvas cuando no conozco y las tomo no tan rápido para ver por dónde es que puedes esquivar el hoyo, y si no hay hoyo pues no hay problema. También por eso me gusta ir atrás de alguien para ver, ellos señalan los hoyos o señalan los topes, entonces es padre. El compañero de aquí iba señalando todo, en este caso pues lo de la línea no es algo mayor, pero también iba viendo yo por dónde iba tomando las curvas y dónde tomaba el camino para poder estar atento, que no pase nada, ¿no? La verdad es que también parte de lo
que me hizo disfrutar mucho estas curvas, este camino, fue el sonido de la moto. Es muy bonito cuando la moto tiene un sonido grave y es agradable. Después de un tiempo sí se vuelve un poquito cansado cuando tienes tramos de más de 1 hora y media, yo creo. Si llegas un poquito aturdido. Hay unos audífonos, unos tapones especiales para moto, que ayudan a que no termines tan mal de los oídos en viajes largos. Entonces también toca probar de esos. Y pues sí, esta es una moto que es un poquito ruido. A pesar de eso, no es como las Harley que suenan durísimo, que suenan muy padre, pero sí suenan muy duro. Y hay veces que yo creo que sí, después de un rato, dicen que te acostumbras, pero no sé, yo soy de la idea de llegar bien a casa escuchando con todo, e incluso las vibraciones. En esta moto, al final de todo el recorrido que hicimos, llegué un poco sordo y con las manos entumidas. Entonces sí hay que tener en cuenta todo eso cuando se viaja y cuando se compra una moto. Algo muy curioso de esta ruta es que lo tomamos en una época en la que creo que habían terminado las lluvias y habían muchos baches, entonces nos tocaron baches hacia Guajuapan, hacia Acatlán y después de Acatlán hacia Izúcar de Matamoros. Entonces en todas los tramos que tomamos siempre había muchos baches. Había de todo, unos muy grandes, unos pequeños, unas zonas más cuidadas que otras, pero bueno, eso sería más como un reto, por así decirlo, ¿no? Estas curvas las tomábamos, yo creo que a máximo 60, 70. Yo creo que
era porque no conocíamos el camino, pero también porque íbamos disfrutando. Yo no quería ir corriendo, yo quería ir disfrutando. El grupo sí se adelantó, yo creo que en esta salida unas 5 o 6 veces. Tienen motos más potentes de mayor cilindrada, pero aún así pude disfrutar esto y afortunadamente un compañero, pues yo le hacía segunda, ¿no? Entonces estuvo padre, pero sí tuve que llevar 2 tipos de guante, unos de calor y unos de frío, porque en el regreso sí tocaría bastante frío. Estos paisajes tan hermosos, y es una carretera que nos tocó que estaba muy tranquila. La verdad es que sí se disfruta mucho, la sensación es muy agradable. Recomiendan unos filtros para las cámaras, creo que debo de probarlo, debo comprarlo para ver qué tal graba en días muy soleados y a veces como que se quema un poco la imagen. Se puede editar un poco, pero con los filtros dicen que parece de película, ¿no? Entonces habrá que probarlos más adelante. Parte de también manejar en una vía como esta que no tiene acotamiento y es de un carril de ida y uno de venida, es poner atención y tener cuidado en los rebases, tanto de nosotros como de los vehículos que vienen, porque si vienen rebasando nos tenemos que hacer a un lado para que pueda pasar el carro y pues no nos aplaste, ¿no? También me ha tocado motos que vienen rebasando, que vienen
tanto que nos van a rebasar a nosotros como vienen del otro sentido. Entonces pues sí hay que tener un poco de precaución. No somos ni vehículos ni tanques, ¿no? Que no nos va a pasar nada. Entonces lo preferible yo creo es tener precaución y nosotros buscar nuestra seguridad. Como este compañero que viene rebasando, y si nosotros empezamos a curvear un poco, ahí puede haber un poco de cercanía, entonces hay que tener cuidado. Bueno, aquí a lo lejos ya empezamos a ver lo que es la Sierra Mixteca, porque íbamos camino hacia Acatlán. Tuvimos un incidente con la llanta de nuestro guía y intentamos ver si la podían parchar en alguna talachería, pero como es domingo no encontramos fuimos a 2 lugares y estaban cerrados. Entonces optamos por ir a una gasolinera que estaba ya en la entrada de Guajuapan de León. Y no tuvimos suerte, tardamos casi 40 minutos en encontrar el clavo. Era un clavo, un tornillo, no recuerdo. Pero sí tardamos tiempo en encontrar esa pieza metálica que hizo que se le perforara la llanta. Afortunadamente él llevaba kit de parchado y su llanta era tubeless, o sea que no lleva cámara, entonces se pudo parchar. Y varios de nosotros llevábamos el inflador eléctrico y un compañero se lo prestó, aunque se le acabó la batería porque estuvo busca y busca. Afortunadamente al final se pudo parchar, se pudo inflar y nos fuimos, pero nos tuvimos que ir hacia Acatlán. Algo que me falló en esta salida fue las grabaciones. Yo quería grabar todo, pero pues sí fueron más de 10 horas, entonces no pude grabar todo. Creo que lo ideal es grabar como los paisajes, lo más bonito. Y si llevas más de una cámara, pues creo que es más fácil porque puedes ir combinando. Puedes tener más otro tipo de punto de grabación y se pueden grabar diferentes como tipos de vista. Entonces creo que sí, lo ideal es ir grabando solamente lo principal para que no llenemos ni la memoria ni se nos acaben las baterías, como me pasó en este caso. A pesar de llevar 6 baterías, se me acabaron todas y afortunadamente pude grabar casi el final, pero me faltaron unas partes como la llegada a Guajuapan de León o la llegada a Acatlán. En Acatlán estábamos comiendo a las 5 de la tarde, me parece. Terminamos como 6 y media y de ahí salimos y ya estaba oscureciendo. Y bueno, venía la parte más retadora, por así decirlo.
como les decía, hubo como 5 veces que se separaban porque ellos iban más rápido, su velocidad crucero era más alta, pero al final siempre nos esperaban, entonces ellos hacían breaks, pero nosotros tuvimos menos. Yo creo que tuvimos tres, ellos tuvieron 3 breaks más o más. En uno de ellos fue que se tuvo que reparar la llanta. En otro fue que se juntó el grupo porque ya era noche y decidían la ruta para ver por dónde íbamos a regresar. Y en uno de esos tendría que yo ponerme el impermeable porque no traía ropa de frío. Y bueno, ya es muy poco lo que se ve en estas grabaciones de noche, pero les puedo contar un poco de lo que se vivió. Subidas, bajadas, curvas. No podemos ir a más de 70 kilómetros por hora en las curvas porque había zonas que estaban muy cuidadas y habían zonas en las que habían unos baches impresionantes, pero no estaba tan maltratado, era como un poco extraño. Mi moto en lo personal no alumbra mucho el faro y no llevaba yo faros auxiliares. Me tuve que ir atrás del mismo compañero que me fui toda la ruta porque él tiene un faro de LED, entonces él se veía un poco más. Aún así en la cámara no se ve muy bien porque igual no es así muy que de las que se ve también en la noche. Este compañero llevaba una luz en el casco, entonces hacía que se viera más. Yo llevaba las intermitentes prendidas para que nos vieran. Y sí nos tocó unas partes en las que estaban muy solas. Pero sí, afortunadamente todo salió bien. En esta última parte del recorrido tuvimos clima frío por lo regular. Por la velocidad era pues sí bastante frío, pero había zonas en las que en donde pasa la carretera y parte en no sé, un tipo montaña o similar o más pequeñas, se sentía demasiado calor. No sé la explicación, es algo muy chistoso porque es como si te prendieran un calentador y te aventaran todo el aire caliente, entonces se siente la bruma. Y después saliendo de estas montañas, pues sí se sentía mucho frío. Nos tocó una parte en la que la carretera ya no tenía pintura, ya no tenía señalética, nada. Entonces yo me perdí porque la línea llevaba hacia una valla de contención. Afortunadamente el compañero, pues como trae la luz parpadeante, pues lo seguí, pero sí fue un poco extraño. Hay una zona en la que pasamos que dicen que se puede haber avistamientos ovnis, pero pues sí, no pasó nada. Mucho fueron los topes o los hoyos que fuimos viendo. Pasamos cerca de una cascada que se escuchó, pero no la pudimos ver. Sí teníamos que ir con mucha precaución porque los vehículos que vienen, pues sí a veces pueden ir rebasando. Y como no tiene acotamiento esta parte de la carretera, pues sí tenemos que ir con más precaución. Yo iba con cierta distancia de mi compañero, pero no podíamos ir ni muy juntos ni muy separados. Hubo una parte en la que ya estábamos llegando a Izúcar y la carretera pues sí tenía más tráfico y muchos baches, entonces yo tenía que ir un poco más despacio y mi compañero sí se me separaba a veces porque los carros nos rebasaban y como venían varios autos no nos podían rebasar. Pero afortunadamente después que llegamos a una gasolinera vimos al grupo, nos estaban esperando, se cambiaron y nosotros también nos cambiamos. Vi que mi compañero se puso su impermeable y dije, bueno, pues no es tan mala idea porque no traigo ropa de frío, yo sí me venía congelando. Entonces
Me lo puse y eso me ayudó bastante a mitigar el frío. Ya sería de la última parte del viaje, de esta ruta. Sí, iba muy cansado, pero iba muy emocionado por todo lo que había vivido. Tomamos la carretera Izúcar y de ahí tomamos la carretera hacia Atlisco y de ahí nos regresaríamos hacia Puebla. Esta parte pues ya sería más iluminada, con mejor infraestructura, entonces ya íbamos más tranquilos porque íbamos con todo el grupo. Y también iríamos un poco más despacio porque como ya es noche, pues sí tenemos que tener más precaución. Bueno, yo esta era la primera vez que rodaba de noche. Sí recomendaría a los que tengan este tipo de moto, la Meteor 350, le pongan unos faros auxiliares. Puede ser un par o 4. Hay diferentes tipos, pero sí les ayudarían mucho para poder ver más lejos y tener una vista un poco más amplia, porque sí, la verdad sí la sufrí con esta moto en la noche. Otra cosa es que el tablero de esta moto se ilumina demasiado. No sé si alguien sepa o se le pueda bajar la iluminación, porque sí me venía deslumbrando en lugares donde no hay nada de luz. Sí te deslumbra muchísimo. A veces tenía que ir tapando el tablero porque sí me reflejaba bastante. Creo que una solución posible podría ser ubicar el celular encima del tablero. Bueno, no encima, sino en la perspectiva del tablero que tape, para que no deslumbre tanto, porque sí, creo que viajar de noche con esta moto es un poco más complicado por lo del tema de que te deslumbra. Pero bueno, bikers, esta sería la última parte del recorrido porque lo demás ya no lo pude grabar. Se me acabaron las baterías y creo que a veces grabé un poquito cosas que pues no vi en el video, pero bueno, en futuros videos grabaremos cosas más relevantes, ¿no? Creo que llegué hasta la parte de Atlisco y de ahí se acaba el recorrido, pero bueno, esta fue una aventura que pues sí duró más de 10 horas. Yo salí a las 7 de la mañana de su casa y llegué a las 11:30, entonces pues sí fue un recorrido largo. No todo fue en moto, porque pues tomar en cuenta comida y paradas, yo creo que fueron unas 2 horas y media, 3. Pero creo que sí, esta fue la rodada más larga y pesada que tuve. Esta fue mi tercera rodada y ya estábamos rodando como los que están más experimentados, ¿no? Pero bueno, viene una aventura muy similar, que es el rally de Sierra Mixteca. Es la ruta es casi la misma ruta, simplemente la ampliaron hacia Izúcar de Matamoros, hacia un restaurante. Entonces sí sería más larga, más de 400 kilómetros, casi 500, pero se dividirá en 2 días. Entonces esa será la próxima aventura grande, ¿no? Vienen otras rodadas hacia otros pueblos mágicos y bueno, esténse pendientes. Aquí estaremos siguiendo con las rodadas y subiendo contenido. Cuídense mucho, mis backers, los quiero, bye.